Mi nombre es Sergio Gómez, esta es la clase 2 de estructuras de datos y hoy vamos a hablar de análisis de algoritmos, en particular de orden de tiempo de ejecución. Entonces, en la clase 1, en la clase pasada, habíamos dicho que uno de los objetivos de esta materia es construir buenas estructuras de datos y los algoritmos asociados a ellas, y queremos que sean buenos. ¿Qué es decir que un algoritmo es bueno? Quiere decir que es eficiente. ¿Qué quiere decir que es eficiente? Que utiliza pocos recursos de cómputo. ¿Cuáles eran los recursos de cómputo? El tiempo de CPU y la cantidad de memoria utilizada. Entonces vamos a ver hoy una herramienta que nos permite analizar cuál es la eficiencia de un algoritmo mediante una caracterización matemática. Bueno, entonces repasamos las definiciones del otro día. Una estructura de datos es la manera sistemática de organizar y acceder a datos, y un algoritmo es la especificación del conjunto de pasos para llevar a cabo una tarea en una cantidad finita de tiempo. Entonces, hoy ya a partir de ahora no solamente nos va a interesar que la ejecución de un programa que implemente un algoritmo termine, sino que lo haga en la menor cantidad posible de tiempo. La herramienta que vamos a usar para ello se llama orden del tiempo de ejecución, y también podemos hacer un análisis del espacio, o sea, de la cantidad de memoria que utiliza una estructura de datos. Por ahora no lo vamos a utilizar, lo vamos a ver en otras clases. Bueno, entonces, como decíamos recién, el objetivo es que un programa, una aplicación, corra lo más rápidamente posible. ¿Cuáles son los factores que afectan al tiempo que toma un programa en ejecutarse? ¿Sí? El tiempo que toma la ejecución de un programa que implementa un algoritmo que resuelve un problema. Bueno, primero, aumenta con el tamaño de la entrada de un algoritmo. Pensemos en un escenario que a ustedes les resulta familiar. Ubiquémonos en hipo, tema vectores, y consideremos buscar un elemento en un vector, o en un arreglo, para no confundir con la clase vector de Java. Entonces, intuitivamente, uno piensa que cuanto más grande es el arreglo, más tiempo va a tomar buscar un elemento en el arreglo. Vamos, buscar un elemento en un arreglo de 10 elementos va a tomar menos tiempo que buscar un elemento en un arreglo de 20 componentes. Y si tuviéramos 100 componentes va a tomar más tiempo. Después, el tiempo de corrida puede variar para distintas entradas del mismo tamaño. Entonces, fijemos un arreglo de tamaño 20. Si el elemento a buscar está en la primera... ¿Cómo se hacía para buscar un elemento de un arreglo de tamaño 20? Bueno, la solución más sencilla era secuencialmente, con un while, recorrer el arreglo de la posición 0, 1, 2, 3, etc. hasta la posición n-1, si tuviéramos n posiciones usadas, mirando si cada una de las componentes es el elemento a buscar, que podríamos llamar x. Entonces, si el elemento a buscar está en la primera componente, ese programa o ese procedimiento va a ser una iteración. Si estuviera en la tercera, va a ser 3 iteraciones. Si estuviera en el medio, hará n-2 iteraciones. Y si ese elemento a buscar no estuviera, bueno, el programa va a mirar las n componentes del arreglo haciendo n iteraciones y después va a decidir que no está. Entonces, para distintas entradas del mismo tamaño, el programa puede tener distintos tiempos de corrida. Después depende de la computadora. ¿Sí? Cuanto más rápida es la computadora, más rápido se ejecuta el programa. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá mi computadora que dice que tiene un reloj de 3,5 GHz. ¿Sí? Internamente, la computadora volvamos a RPA. Teníamos la arquitectura de von Neumann, que tenía 3 partes, o 4. La CPU, la memoria, el subsistema de entrada-salida, y estaban conectados por un bus de comunicación. La CPU tiene un reloj, ese reloj coordina el funcionamiento de todas las partes de la computadora. Ese reloj tiene una velocidad, que en el caso de las computadoras modernas podemos hablar del orden de 3 GHz, o sea, 1 Hz es una vez por segundo. Cuanto más alto es el número, más rápido se ejecutan los programas. Después, cuanto más memoria tiene la computadora, es mejor para el sistema operativo y más podemos almacenar estructuras de datos más grandes en la memoria. Cuanto más disco tenemos,
Eso es bueno porque podemos manejar archivos más grandes. Si estamos conectados a la red, cuanto mejor es el ancho de banda de la conexión a la red, más rápido funcionan los programas. También depende del sistema operativo. ¿Sí? Quizás algunos digan que un Linux es más rápido que un Windows, o no, no interesa la discusión. El tema es que un mismo programa ejecutado en distintos sistemas operativos puede tardar más o menos, dependiendo de factores que no podemos controlar nosotros directamente como programadores. También depende de la calidad del código generado por el compilador. Algunos compiladores realizan optimizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando encuentran una sentencia cont es igual a cont más 1, el compilador podría decidir esa variable cont almacenarla en un while, ¿no? Por ejemplo, el compilador podría decidir que esa variable cont se puede almacenar en los registros de la CPU, acelerando su acceso. Estamos en contraposición a seguir accediendo a una variable cont ubicada en la memoria RAM, lo cual sería más lento. También depende de si el código es compilado o interpretado. ¿Sí? El código compilado es la situación que teníamos en RPA, en la cual uno escribía un archivo de código fuente, pp.pas, lo compilaba con el compilador generaba un programa que llamaba pp.exe, y ese programa pp.exe se cargaba la RAM y se ejecutaba directamente en la CPU, ya que estaba compuesto por instrucciones de máquina. Después, la otra punta es el código interpretado. El código interpretado, esto es de la vieja escuela, uno tenía el programa escrito en un texto y el intérprete toma cada una de las líneas del texto, las mira, las parsea, decide si están bien escritas y después las traduce a algo ejecutable. La ejecuta y después agarra de vuelta la segunda línea, hace lo mismo, la tercera, la cuarta, sí, pero cuando encuentra un bucle tiene que realizar nuevamente esa situación para todas las líneas que componen el bucle. En Java lo que tenemos es una situación intermedia. Lo que uno hacía era escribía una clase en un archivo de código fuente, llamémosle pepe de vuelta a la clase, pepe.java. Después con el compilador de Java que llamaba JavaC, tomaba esa clase pepe.java y generaba un archivo de bytecodes que se llamaba pepe.class. Ese archivo pepe.class es portable, o sea, se puede ejecutar en Windows, se puede ejecutar en Linux. ¿Cuándo se puede ejecutar? Se puede ejecutar si yo tengo instalado un ambiente de ejecución Java, ¿sí? La famosa JRE. ¿Cómo lo ejecuto? Con el programa JavaExe, que es el intérprete de Java. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando uno escribe en la línea de comando Java, espacio, pepe, lo que está haciendo es interpretar ese código compilado a bytecodes. Estamos entonces, la situación es, o el esquema para ejecutar programas en Java es intermedio. Usualmente se dice que los programas compilados son más rápidos que los interpretados. Entonces, nuevamente, cuando uno escribe un algoritmo, no sabemos si el programa, o en realidad sí sabemos porque el lenguaje que manejamos es conocido, pero uno plantea un algoritmo, pero cuando escribe el algoritmo en alto nivel no sabe si va a ser ejecutado en un programa compilado o en un programa interpretado. Bueno, ¿cómo hacer para medir el tiempo de ejecución? La primera opción que se nos ocurre es hacer un estudio experimental. Tengo un algoritmo implementado en la forma de un programa y podría hacer varias corridas sobre distintas entradas midiendo el tiempo de ejecución. ¿Cómo hago eso en Java? Lo que tengo que hacer es declarar dos variables, hora de inicio y hora de terminación, de tipo long. Long es un entero largo. Y después tengo unas rutinas del sistema que se llaman nanotime o nanotime milliseconds, depende de cuál uno quiere usar. Y por ejemplo, esta función nanotime me devuelve un entero largo que corresponde a la cantidad de nanosegundos, un nanosegundo son 10 a la menos 9 segundos, transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 0 horas UTC. ¿Sí? La hora UTC es la hora de Londres. Nosotros en Argentina estamos en UTC-3.
No es que en particular nos interese cuántos nanosegundos transcurrieron desde esa fecha, sino que podemos utilizar, ejecutar un método y después pedir cuál es el nanotime cuando el método terminó, y la diferencia entre la hora de terminación y la hora de inicio nos da el tiempo de corrida en nanosegundos. Entonces, si por ejemplo quisiéramos traducir ese tiempo de corrida a milisegundos, haríamos hora de terminación menos hora de inicio. Esto nos da el tiempo de corrida en nanosegundos, lo dividimos por 1.000.000 y nos da en milisegundos. ¿Sí? Recuerden que un milisegundo son 10 a la menos 3 segundos. 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 9 me da 10 a la 6. Estamos 1.000.000, que es la diferencia. Y después, si quisiera el tiempo de corrida en segundos, podría dividir el tiempo de corrida en milisegundos, que está expresado en un entero, lo divido por 1000 en flotante. Entonces, esta división se fuerza a hacerse en números reales y almacenaríamos el tiempo de corrida en segundos. En segundos y como un flotante. Entonces, una vez que uno juntó un montón de esos datos con varias corridas, lo que puedo hacer es armar una tabla que se llama esta de acá y dice para distintos tamaños de entrada, por ejemplo n, tamaños de entrada 10, pensemos en un arreglo como la discusión de hoy. Para un arreglo de tamaño 10 el programa tardó 132 segundos. Para 20 tardó 462 segundos, o podemos pensarlo en milisegundos, esto es independiente. Para 30, sigamos en segundos, que es una unidad que nos resulta más natural. Para tamaño 30, el programa tardó 992 segundos, para 40 tardó esta cantidad y así sucesivamente. Entonces uno puede utilizar un programa como Excel, por ejemplo, para dibujar un gráfico de dispersión o un scatter plot y inducir una curva que describiría el comportamiento del tiempo de ejecución del programa en función del tamaño de su entrada. Ahora, esto es muy lindo, pero ¿qué problemas tiene? Primero, se puede hacer con un número limitado de datos. Entonces, pensemos en un arreglo, donde lo cargué con 10 componentes. ¿De cuántas formas podría haber cargado esas 10 componentes con un conjunto de datos fijos? Y bueno, tengo factorial de 10. Tengo 10 datos para elegir para la primera componente. Como fijé uno, me quedan 9 para la segunda. Entonces tengo 9 casos posibles para la segunda. Como ya fijé 2, tengo 8 para la tercera y así sucesivamente. Entonces la cantidad de formas con un número fijo de datos que yo podría llenar ese arreglo serían 10 por 9 por 8 por 7, etc. O sea, el factorial de 10. Después ni hablar si la cantidad, los enteros que puedo poner son libres. ¿Sí? Tengo un número casi limitado de combinaciones. Después, el segundo problema es que dos algoritmos son incomparables a menos que yo los haya corrido en la misma máquina. Entonces, si Juan programó una solución a un problema y Pedro programó otra solución a un problema y cada uno probó su solución en distintas máquinas con distintos datos, las conclusiones que obtuvieron son incomparables. No tengo forma de saber cuál de los dos es mejor. Y después, lo peor es que hay que ponerse a programar. O sea, antes de hacer todo esto hay que tener la solución terminada. Entonces, yo tengo que hacer toda la solución al problema para probarla y después darme cuenta de que no sirve, porque tengo una aplicación crítica en la cual tengo que tomar una decisión en 300 milisegundos y cuando termino de implementar el problema me doy cuenta que es inviable, que eso no se puede hacer. Entonces eso nos lleva al segundo ataque al problema, que es el que vamos a utilizar en nuestra materia, que se llama orden del tiempo de ejecución. ¿Qué ventajas tiene? Toma en cuenta todas las posibles entradas, permite evaluar la eficiencia relativa de dos algoritmos independientemente del ambiente de hardware y software, y puede realizarse estudiando una versión de alto nivel del algoritmo, o sea, pseudocódigo, sin necesidad de implementarlo o hacer experimentos. Esto suena muy prometedor. Vamos a ver cómo implementarlo, o sea, cómo materializarlo en Java. Entonces, ahora llega la parte complicada, que es que vamos a empezar a utilizar la teoría de análisis matemático 1. ¿Sí? Esta materia, estructura de datos, tiene como correlativa débil análisis matemático 1, y uno siempre se pregunta ¿por qué? Bueno, la respuesta está aquí. Entonces, el tiempo de ejecución
de un algoritmo lo vamos a caracterizar como una función de los naturales en los reales, donde la entrada del algoritmo, que sería un natural, corresponde al tamaño de la entrada y el número real correspondería al tiempo de ejecución. Pero lo vamos a manejar en forma, en una forma que es bastante de alto nivel. Pero para ello tenemos que construir toda la teoría que explica por qué las cosas como las utilizamos funcionan en forma correcta. Entonces, primero repasemos cuáles son las funciones de análisis matemático que necesitamos para entender de lo que estamos hablando. Entonces, la primera es la función constante. O sea, estas son las que vamos a utilizar en nuestra discusión de nuestra materia. La primera es la constante, es la función que siempre devuelve el mismo número para cualquier n. Después tenemos el logaritmo, que devuelve el logaritmo. Si el logaritmo base 2 de 8 es 3, porque 2 a la 3 es 8. En general, uno puede hablar del logaritmo sin base, porque todos los logaritmos son equivalentes por el teorema de cambio de base, ¿sí? O sea, son equivalentes salvo una constante. Por ejemplo, yo quiero en la calculadora calcular el logaritmo base 2 de un número y la calculadora no lo hace. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo en la calculadora? Tengo que calcular el logaritmo, si quiero calcular, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8. Tendría que usar el logaritmo natural de 8 dividido el logaritmo natural de 2. Estamos por las propiedades del logaritmo. O sea que los logaritmos son todos equivalentes salvo un factor de proporcionalidad que sería dividir por el logaritmo de la base en la cual yo estoy calculando. Bueno, después tenemos la función lineal, cuya gráfica era una recta. Después la n log n, esta puede ser nueva para ustedes. Después la cuadrática es n al cuadrado, esa es la parábola que dieron en análisis 1. Las cúbicas, n al cubo, a nosotros nos interesa solamente lo que ocurre del lado de los números positivos. Las polinomiales en general, ¿sí? N a la 1, n a la 2, n a la 3 son polinomiales, podríamos tener n a la cuarta, n a la quinta, etc. Y después las exponenciales, a la n, con a un número fijo positivo y factorial, n al factorial de n. Sí, acá están ordenadas por tiempo creciente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están ordenadas? ¿Qué es lo que determina que este sea el ordenamiento en forma creciente de estas funciones, ¿sí? Del comportamiento de estas funciones? Bueno, hagamos primero un análisis experimental. Me construí una tablita con Excel y escribí unos valores para las funciones. Entonces acá tenemos n que va de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1000, 2000, 10.000. Acá tenemos la función constante, la que devuelve 100 siempre. Esto es lo mejor que me puede pasar. Si esto describe el tiempo de un algoritmo, tengo un algoritmo que siempre tarda lo mismo. Entonces no importa qué entrada vos le das, el algoritmo tarda siempre lo mismo. Después el logaritmo, acá tenemos expresado valores del logaritmo base 2, por ejemplo, el logaritmo base 2 de 10, es 3,32, el de 20 es 4,32. Lo que tiene el lindo logaritmo es que crece muy, muy lentamente. Y uno dice, pero acá los valores del logaritmo que vos tenés son más grandes que 100. Sí, pero ustedes saben que el logaritmo es una función monótona creciente, o sea, crece más allá de todo límite. O sea, que en algún momento va a superar 100 y va a seguir creciendo para siempre. ¿Estamos? Entonces, un programa que tarda siempre 100 es mejor que uno que tarda el logaritmo del tamaño de la entrada. Después acá tenemos la lineal, 3 por n, ¿sí? El triple de 10 es 30, el triple de 20 es 60 y así. Después tenemos n log n, que crece más que la lineal, porque es la lineal multiplicada por un logaritmo. Después tenemos n al cuadrado, que es la parábola. Ustedes ya en análisis 1 compararon la gráfica de la parábola con la lineal y vieron que la parábola crece y crece con ganas. ¿Estamos? Después, la cúbica n al cubo, que crece bastante más que la cuadrática, porque es n por n por n 3 veces. ¿Sí? El n 10 al cubo es 1000, 20 al cubo es 8000. ¿Sí? 1000 al cubo está del orden de un 1 con 10 ceros. Esto es 1 por 10 a la 9. ¿Estamos? Esto es notación científica. Y después tenemos
la función exponencial. La función exponencial hace que un programa cuyo tiempo de corrida se describa mediante esa función es un programa que no se puede utilizar, ¿sí? Porque crece muy rápido, ¿sí? 2 a la 10 es 1024, 2 a la 20 está en el orden de 1.000.000, 2 a la 30 ya es un número que es 10 seguido de 9 ceros, 10 a la 40 es un 10 seguido de 12 ceros, ¿sí? 10 a la 100 es un 1 seguido de 30 ceros, ¿sí? Es un número astronómico. Y 2 a la 1000, estamos hablando de 1 seguido de 300 ceros. Ya la computadora 2 a la 2000 no lo puede calcular, ¿sí? Y si uno se pone a sacar cuentas y considera que cada instrucción de máquina se ejecuta en un nanosegundo, que creo que tarda un poco más en realidad, si se pusiera a sacar las cuentas y convierte nanosegundos a años, ¿sí? Un nanosegundo eran 10 a la menos 9 segundos, habíamos dicho. Entonces, si agarra ese número y con la calculadora se pone a sacar cuentas, entonces agarra ese número, lo multiplica por, perdón, lo divide por 1.000.000.000, que sería 10 a la 9, para convertirlo en segundos. Después lo divide por 60 para convertirlo en minutos, porque un minuto tiene 60 segundos. Lo divide por 60 para pasarlo a horas. Lo divide por 24 para pasarlo a días o para traducirlo a días. Lo divide por 365,25, que es la cantidad de días que tiene un año, para convertirlo en años. Lo divide por 1.000.000 para escribirlo en millones de años. Y va a obtener un número que es mucho mayor a 15.000.000.000 de años, que es lo que los científicos hoy en día creen que es la edad del universo y que más o menos es lo que le queda de tiempo de vida al universo. Estamos entonces, un programa que tuviera ese tiempo de corrida no sirve, en la práctica no sirve para nada. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ponernos más formales. Hagamos un repaso de algunas de las cosas que deberíamos recordar de análisis matemático para poder justificar que este es el ordenamiento de las funciones. ¿Sí? Uno, si es un poco crédulo, mira esta tabla y dice, bueno, yo con eso te creo. Vos me mostraste algunos valores y ya me demostraste que las funciones están ordenadas de esa forma. No te termino mucho de creer con este 100, pero bueno, creo que el logaritmo en algún momento lo va a pasar y después ya le va a ganar para siempre. Pero bueno, si uno tiene un pensamiento un poco más formal, le gustaría demostrar esto de una vez y para siempre, independientemente de los 4 o 5 valores que uno miró. Entonces, repasemos la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital me sirve para determinar el límite de un cociente, ¿sí? El límite cuando x tiende a de f de x dividido g de x es equivalente o da lo mismo que el límite cuando x tiende a de f' de x dividido g' de x, donde f' y g' denotan la derivada de f y g respectivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo comparar la función cuadrática con la lineal cuando x tiende a infinito? El logaritmo de x dividido 3x es igual al límite de la derivada del logaritmo dividido la derivada de 3x. Entonces la derivada del logaritmo, asumiendo que es logaritmo natural, es 1 sobre x. Esta expresión la podemos escribir así. Y bueno, cuando x tiende a infinito es toda c. Entonces, ¿qué quiere decir? La lineal 3x crece más rápidamente que el logaritmo de x. Otra forma de hacerlo era esta definición. F de x es del orden de g de x, si g crece más rápido que f. ¿Y cómo se podía demostrar? Dado dos funciones f y g, si existe un punto A tal que g devuelve un valor más grande que f, ¿sí? F de A es menor o igual que g de A, y a partir de ese momento, o sea, para todos los x mayores o iguales que A, la derivada de g es mayor que la derivada de f, o sea, hay un punto donde g da más grande que f, y a partir de ese punto g tiene siempre más velocidad de crecimiento que f, entonces se puede asumir que g está por arriba de f para todo x mayor o igual que A. Eso se lee f es del orden de g, o g es una cota asintótica para f, o f es menor que g asintóticamente, o g crece más rápido que f. Son todas expresiones equivalentes. También se puede probar de esta forma en la práctica. Calcular que el límite cuando x tiende a infinito de f dividido g es menor a infinito. Entonces eso quiere decir que g crece más rápido que f.
Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá repasamos la definición de recién. Si el límite de x tendiendo a infinito de f dividido g es 0, entonces g crece más rápido que f. Ejemplo, el logaritmo crece, lo que vimos recién, el logaritmo crece más lentamente que la función lineal 3x porque habíamos visto que el límite del logaritmo de x dividido 3x cuando x tiende a infinito daba 0. Entonces esta es la demostración de por qué el logaritmo es mucho más lento que la lineal, o la lineal es más rápida que el logaritmo. Después, ¿qué pasa cuando yo tengo dos funciones en la misma familia? Cuando el límite de una función dividido a otra, cuando x tiende a infinito, es un número constante mayor que 0, entonces se dice que las dos funciones tienen el mismo orden o misma tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, comparemos 3x al cuadrado y 40x al cuadrado. Bien, se dicen que son asintóticamente equivalentes. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el cociente entre estas dos funciones y tomo el límite cuando x tiende a infinito, obtengo un número. ¿Estamos? 3x al cuadrado dividido 40x al cuadrado y quiero tomar el límite cuando x tiende a infinito, simplifico este x al cuadrado con este, porque son positivos, me queda 3/40 y eso es un número. Estamos que en particular es 0,075, pero no nos importa cuánto es. Estamos entonces, cuando tomé este límite y no me dio ni 0 ni me dio infinito, sino obtuve un número constante, eso quiere decir que las dos funciones crecen con la misma tasa de crecimiento, o sea, están en la misma familia de funciones. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo la situación en la cual el numerador crece más rápido que el denominador? Entonces, cuando el numerador crece más rápido que el denominador, lo que ocurre es que cuando tomo el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x dividido g de x, el resultado que obtengo es infinito. Entonces se dice que el numerador crece más rápido que el denominador. Estamos, f de x crece más rápidamente que g de x. Por ejemplo, quiero demostrar que 5x al cubo crece más rápidamente que 40x al cuadrado, entonces hago ese límite, 5x al cubo dividido 40x al cuadrado, y calculo el límite cuando x tiende a infinito, y ¿qué hago? Simplifico x al cubo con x al cuadrado y me queda 5x. Entonces me queda 5x dividido 40, esto claramente crece más allá de todo límite cuando x tiende a infinito porque 5x crece más allá de todo límite. Y siempre lo divido por 40. Entonces esto da infinito. Entonces, con esta teoría, que es muy sencilla, es ponerse a hacer un montón de fracciones, yo podría comparar todas con todas de a pares las funciones de esta tabla y llegaría a este ordenamiento. Para nuestra materia lo único que hay que saber es conocer este ordenamiento de izquierda a derecha y utilizarlo simplemente. De lo que hemos hablado es de la justificación de por qué esto vale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar dos materias. Vamos a pegar hipo con análisis matemático para arribar a la metodología que vamos a utilizar en estructuras de datos para evaluar la eficiencia de un algoritmo. Entonces, el tiempo de ejecución de un algoritmo depende de la cantidad de operaciones primitivas realizadas. ¿Estamos? La ejecución de un algoritmo lo que hace es ejecutar instrucciones. Entonces, cuanto más instrucciones se ejecutan, más tiempo tarda la ejecución de ese algoritmo. Y esas instrucciones tienen un tiempo asociado. Entonces, el tiempo de ejecución del algoritmo sería la suma de los tiempos de todas las instrucciones ejecutadas. Ahora bien, ese tiempo de ejecución de cada instrucción, habíamos dicho que dependía de la computadora, de la calidad del código generado por el compilador, de si el programa era interpretado o compilado. Entonces, nos queremos independizar de todos esos factores. Entonces, simplemente vamos a decir que las acciones primitivas toman un tiempo constante y no nos importa cuánto es ese tiempo. Entonces, ese tiempo lo vamos a llamar con constantes arbitrarias, C1, C2, C3, C4, etc. Como tengo infinitos naturales, tengo infinitas constantes, así que quédense tranquilos que no nos vamos a quedar sin constantes para bautizar a los a los tiempos de ejecución de las instrucciones primitivas. Bueno, ¿cuáles son las instrucciones primitivas? Las instrucciones primitivas son estas. Asignar un valor a una variable. Eso consiste en recuperar un dato de la memoria y almacenarlo en otro punto de la memoria. Eso es un tiempo fijo en una computadora que no nos importa cuánto es. Invocar un método. Invocar un método requería
crear un registro de activación, crear los parámetros actuales en los parámetros formales, setear el program counter en la primera instrucción del procedimiento y soltarlo a que se ejecutara. Eso es un tiempo fijo que no nos importa cuánto es. Realizar una operación aritmética. Entonces, habíamos dicho que la computadora internamente estaba formada por tres partes: la CPU, la memoria y el subsistema de entrada-salida. Dentro de la CPU hay dos partes: la unidad de control, que es la que controla cuál es la instrucción corriente que se está ejecutando, y después recupera una instrucción de la memoria y la ejecuta cambiando de vuelta ese program counter. Y después hay otra parte que es la que nos importa para esta discusión, que es la ALU, la unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica es una parte de la CPU que puede calcular las operaciones aritméticas básicas, suma, resta, producto y división, y las operaciones lógicas básicas, negación, conjunción y disyunción, ¿sí? Not, and y or, en un paso. ¿Estamos? Entonces la computadora vos le das 5 más 8 y en un paso te devuelve 13. ¿Cuánto tiempo tarda? No importa, una constante. Después, comparar dos números, ¿sí? Son los operadores relacionales, que eran igual, distinto, menor, menor igual, mayor y mayor igual. La ALU de la computadora puede comparar dos números en orden. Indexar un arreglo. La RAM se llama RAM por memoria de acceso aleatorio. Entonces, si el procesador conoce el principio de la dirección de comienzo de un arreglo y querés ejecutar A de I, sí, A, corchete de apertura I, corchete de cierre, conociendo la dirección de comienzo o la posición en la memoria donde está el inicio del arreglo, puede acceder en orden 1 a la posición 28 del arreglo. O sea, si I vale 28, A de I se puede saltar 28 pasos en la memoria en un paso. Después, seguir una referencia de objeto toma un tiempo constante, es decir, tengo una variable de tipo objeto, acceder a los datos de ese objeto se puede hacer en un paso. Y retornar de un método también tiene un tiempo constante. ¿En qué consistía retornar de un método? Cuando se termina la ejecución de un método porque apareció un return, hay que destruir el registro de activación de ese método y al método que llamó a ese método hay que devolverle el resultado en el caso que fuera una función o devolver una excepción en el caso de que ese procedimiento o función hubiera terminado con error. Entonces vemos que todas estas acciones que se pueden tomar en la ejecución de un programa se pueden hacer en tiempo constante. Bueno, entonces tenemos que enganchar. ¿De dónde van a salir las funciones de análisis matemático? Bueno, las funciones de análisis matemático van a salir de caracterizar las cantidades de iteraciones que pueden tomar los bucles que tiene el algoritmo. Entonces, la notación que vamos a utilizar para escribir esas funciones se va a llamar asintótica, la notación de Bigot, y la vamos a definir. Si tenemos dos funciones, fdn y gdn, de los naturales en los reales, se dice que fdn es del orden de gdn si solo si existe un número c real positivo y un n0 natural mayor o igual que 1, tal que fdn es menor o igual que c por gdn para todo n mayor o igual a n0. Esta definición hay que estudiarla y saberla, no queda otra, porque si no sabes esto no podés razonar el resto de las cosas. Esto se lee, o el resto de los elementos que vamos a discutir esta clase. Fdn es del orden de gdn, o fn es Bigot de gdn, o fn es del orden de gdn. ¿Estamos? Son todas lecturas equivalentes. También se puede, fdn es del orden de gdn, se puede anotar con este igual, que quiere decir exactamente esto que escribimos acá. ¿Estamos? Gráficamente, la situación descrita por la definición es que yo tengo en azul una función que se llama fdn y tengo c por gdn y que c por gdn en algún momento que es n0 se corta con fdn y a partir de allí c por gdn siempre está por arriba de f. Entonces, efectivamente, c por gdn es una cota del crecimiento de fdn que siempre va a estar por abajo.
Entonces, como hoy que demostramos que el logaritmo iba por abajo de la lineal, ¿sí? Pero en algún momento se cortan, por ejemplo el logaritmo de 1 es 0, o sea que, y si vemos la tabla, aquí, acá no, acá siempre esta lineal está por abajo del logaritmo. ¿Estamos? Pero si consideramos la función constante con el logaritmo, al principio la función constante está por arriba del logaritmo, pero en algún momento hay un n0 donde el logaritmo pasa a valer más de 100 y a partir de allí siempre está por arriba. ¿Estamos? Es la situación que se describe con este gráfico. Bueno, necesitamos más propiedades que nos vayan después a poder permitir manipular las funciones que vamos obteniendo de una forma muy sencilla. Pensemos que nosotros en análisis matemático venimos haciendo algo parecido. Cuando ustedes muy relajadamente ven el seno y lo quieren derivar y dicen es el coseno, o ven un coseno y lo quieren derivar y dicen la derivada es menos el seno, o dicen quiero calcular la derivada de x al cuadrado y dicen esto es 2x, o la derivada de x a la cuarta y dicen esto es 4x al cubo, no se están poniendo a pensar de vuelta que dieron funciones, dieron continuidad, dieron límite, dieron cociente incremental, dieron la demostración de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Directamente se manejan con la abstracción. Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a llegar sobre el final de la clase a hacer análisis que en la situación que estamos ahora parecería muy complicada, pero que lo que van a hacer va a ser abstraer todas estas propiedades que vamos a estudiar ahora. Entonces vamos a estudiar la regla de la suma. La regla de la suma me permite caracterizar cuál es el orden de la suma de dos funciones. Si f1 es del orden de g de 1 y f2 es del orden de g de 2, entonces vamos a demostrar que el orden de f1 más f2 es el orden del máximo de g1 y g2. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir para ver qué ocurre cuando yo tengo un programa formado por varios bloques que se ejecutan secuencialmente. Entonces, la calidad del código va a ser va a estar dada por la calidad del peor de esos bloques. ¿Sí? Si tengo un bloque F1 que tiene un tiempo G1, tengo un bloque F2 que tiene un... O sea, tengo un bloque que tiene tiempo F1, que puede ser descrito por G1. Tengo un bloque que tiene tiempo F2, que puede ser descrito por G2. Bueno, ¿cuál va a ser la calidad de F1 más F2? O de los dos bloques, cuyo tiempo va a estar dado por esta suma. Bueno, va a ser la del peor de los dos. Después, la regla del producto, que dice que si F1 es del orden de G1 y F2 es del orden de G2, F1 por F2 puede ser acotado por G1 por G2. Esto me va a servir para describir bucles. ¿Estamos? Después lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver las demostraciones de esto. Vamos a ver una propiedad auxiliar primero que vamos a necesitar varias veces. Si yo tengo dos desigualdades, tengo A es menor o igual que B, tengo C es menor o igual que D, entonces yo puedo sumar las desigualdades en columnas. O sea, puedo decir que A más C es menor o igual que B más D. Siempre y cuando acá todas las cosas sean positivas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué esto vale? La demostración es muy intuitiva. Si A es menor o igual que B, B menos A es mayor o igual que 0. ¿Estamos? Piensen, si 2 es menor o igual que 8, 8 menos 6, perdón, si 2 es menor o igual que 8, 8 menos 2 que es 6 es mayor o igual que 0. ¿Estamos? Es razonable. Entonces, si C menos D, C es menor o igual que D, entonces D menos C es mayor o igual que 0. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sumo dos números positivos? Es razonable creer que la suma de dos números positivos es positiva. Entonces, como B menos A es positivo y D menos C es positivo, cuando lo sumo, sume dos positivos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un número positivo. Estamos, B menos A más D menos C es positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora acá podría manipular esto sumando A y C a ambos miembros de la inecuación. Y me queda esto. Entonces tengo que B más D es mayor o igual que A más C. Y que es justo lo que quería probar. Lo escribo de la otra forma. Y me queda que A más C es mayor o igual que B más D. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que tenemos acá? Olvidémonos de la demostración, ahora que sabemos que esto está bien.
que si yo tengo que A es menor o igual que B y que C es menor o igual que D, puedo sumar en columna A más C y sumar en columna B más D y seguir manteniendo la desigualdad. Entonces eso me va a servir para demostrar la regla de la suma, que decía que si f de 1 es del orden de g de 1 y f2 es del orden de g de 2, f1 más f2 es del orden del máximo de g1 y g2. Entonces, estudiemos la demostración. La demostración es directa. ¿Sí? ¿Cómo es el método directo de demostración? Tengo que asumir que las hipótesis que son, a ver si sacamos el highlighting, son estas dos. Si yo asumo que esto es cierto, debería aplicar pasos válidos para llegar a la tesis, que es esto, o la conclusión. Entonces, asumir la primera hipótesis, que es F1 es del orden de G de 1, de acuerdo a la definición de Bigot que vimos hace un ratito, quiere decir que existen C1 y N1, tales que se cumple esto. Que F1 es menor o igual que C1 por G de 1 para todo N mayor o igual a N1. De la misma forma, asumir la segunda hipótesis, que es que F2 es del orden de G de 2, quiere decir que existen C2 y N2, tales que F2 es menor o igual que C2 por G de 2 para todo N mayor o igual que N. Acuérdense que yo quiero llegar acá. Quiero probar acá al final que F1 más F2 es del orden del máximo de G1 y G2. Entonces lo que necesito hacer es ¿qué cosa? Encontrar una constante que multiplique al máximo de G1 y G2 y probar que esa constante por este máximo de G1 y G2 es una cota superior para F1 más F2. Entonces lo que voy a hacer es trabajar en columnas. Entonces, sea n0, lo que tengo que hacer es acá escribir las dos conclusiones intermedias que encontré, que son que F1 es menor o igual que C1 por el... Uy, acá borré muchas cosas. No borré muchas cosas. Borré un paso intermedio, pero se entiende. G1 se puede acotar con el máximo entre G1 y G2, que es lo que anoté aquí. Y C por G2 se puede acotar por C2 por el máximo de G1 y G2. Entonces cuando yo escribo esto en columnas, sumo F1 más F2 y obtengo esto de aquí, y sumo esto de acá y obtengo C1 por el máximo de G1 y G2 más C2 por el máximo de G1 y G2. Saco factor común el máximo de G1 y G2 aquí y me queda C1 por C2 de este lado. Entonces, ¿qué es lo que descubrí? Descubrí que puedo acotar F1 más F2 por una constante, que es lo que me pide la definición de orden, por el máximo de G1 y G2. Y después necesitaba encontrar un N0 para el cual eso valía. Bueno, N0 es el máximo entre N1 y N2, porque yo sé que estas dos cosas valen al mismo tiempo, estas dos inecuaciones valen al mismo tiempo para el valor más grande entre N1 y N2. Entonces, de esa forma, probamos la regla de la suma. La demostración de la regla del producto es similar. Yo tengo que si F1 es del orden de G de 1 y F2 es del orden de G de 2, entonces quiero demostrar que F1 por F2 se puede acotar por G1 por G2. La demostración es muy parecida a la otra. Yo parto de las hipótesis y quiero llegar a la tesis. Entonces la primera hipótesis me dice que F1 es del orden de G de 1, entonces existen C1 y N1, tal que F1 se puede acotar por arriba con C1 por G1 para todo N mayor o igual a N1. La segunda hipótesis es que F2 es del orden de G de 2, entonces eso, de acuerdo a la definición de Bigot, quiere decir que existen C2 y N2, tal que F2 es menor o igual que C2 por G de 2 para todo N mayor o igual que N2. Entonces, de vuelta, las dos situaciones van a valer al mismo tiempo para el más grande entre N1 y N2, que es a partir de donde empiezan a cumplirse las dos al mismo tiempo. Entonces,
sea n0 el máximo entre n1 y n2, y yo sé que a partir de ese valor se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, si multiplico en columnas, tengo f1 por f2, como todos los términos son positivos, se puede hacer, y esto sería menor o igual que el producto de las dos columnas que tengo acá. Entonces me queda escrito esto que tengo aquí, ¿sí? Descubro que f1 por f2 es menor o igual que c1 por g de 1, todo multiplicado por c2 por g de 2. Pero como sabemos que el producto es asociativo y conmutativo, yo podría sacar los paréntesis, reagrupar y asociar nuevamente. Entonces me queda esta situación. Tengo c1 por c2, entre paréntesis, y multiplicado por g1 por g2, entre paréntesis. Entonces, ¿qué descubrí? Que f1 por f2 se puede acotar por una constante, sería esta, a ver si se va, volvamos para acá, por una constante que sería c1 por c2, multiplicado por la función g1 por g2 a partir de un número n0. Entonces descubrí que f1 por f2 es del orden de g1 por g2, que es justo lo que quería demostrar. ¿Estamos? Entonces, una vez que aprende que las demostraciones son válidas, directamente utiliza la regla sin pensar porque es verdadera. ¿Estamos? Bueno, algunas propiedades que podemos llegar a necesitar después por el camino son estas. Hoy vamos a utilizar solamente esta. La sumatoria de i igual a 1 de los i's, la sumatoria de los i's desde i igual a 1 hasta n, que es una notación abreviada para esto, 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta n, da n por n más 1 sobre 2. Vamos, esa la dieron en álgebra y la tenían para demostrar por inducción completa. Después la sumatoria de los 2i's desde igual a 0 a n es 2 a la n más 1 menos 1. Esta, hasta que no demos árboles binarios, no creo que aparezca, pero creo que en la práctica tenemos algo similar. Pues se verá cuando se dé la práctica. Y después la de las series, estas sí las vamos a utilizar hoy. La sumatoria de los a sub i más b sub i desde i igual a 1 hasta n se puede escribir de esta forma, como la sumatoria de a sub i desde i igual a 1 hasta n, todo más la sumatoria de los b sub i desde i igual a 1 hasta n. Esta la demostramos, la muestro porque esto es válido en la siguiente diapositiva, y esta de acá ahora la discutimos y queda para que la hagan ustedes. O sea, con lo que aprendieran de la demostración de esta podrían hacer la otra. La sumatoria de los c por a sub i de i igual a 1 hasta n se puede decir que es igual a c por la sumatoria de los a sub i de igual a 1 hasta n. Vamos a estudiar esta que parece un poco más difícil, ¿cómo sería? Yo quiero demostrar esto, que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i más b sub i es igual a la sumatoria de a sub i desde igual a 1 hasta n más la sumatoria de los b sub i de igual a 1 hasta n. Entonces lo que voy a hacer es salir de acá y aplicar pasos válidos para llegar al lado derecho. Entonces salgo del lado izquierdo. Tengo la sumatoria de igual a 1 a n de a sub i más b sub i. Esto, si expando la sumatoria, quiere decir exactamente esto. Bueno, no puedo agarrar el paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que iba tomando los valores de 1 hasta n. Entonces tengo a sub 1 más b sub 1 más a sub 2 más b sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n más b sub n. Si esto es una demostración informal, porque tengo los puntos suspensivos. Si uno la quisiera hacer formal, debería ser una demostración por inducción completa, definiendo la sumatoria recursivamente. Muy complicado. Entonces, como la suma es asociativa, puedo sacar los paréntesis y me queda esto. A sub 1 más b sub 1 más a sub 2 más b sub 2, plin, 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 más a sub n más b sub n. Como sé que la suma es conmutativa, puedo conmutar los elementos que estoy los sumandos. Entonces, puedo reescribir la sumatoria que tengo ahí arriba como a sub 1 más a sub 2, puntitos suspensivos más a sub n, más b sub 1 más b sub 2 más puntitos suspensivos b sub n. Ahora, como yo sé que la suma es conmutativa, perdón, es asociativa, podría asociar la suma de todos los a's que tengo sumando, a sub 1 más a sub 2, o todos los a sub i, a sub 1 más a sub 2 hasta sub n, y podría asociar
la sumatoria de los B sub I que tengo ahí, B sub 1 más B sub 2 hasta B sub n. ¿Y qué descubrí? Que esto de acá es esto de acá. Es la sumatoria de los A sub I desde igual a 1 hasta n, que es lo que estaba buscando. Y por otro lado, esta suma de acá, B sub 1 más B sub 2 más B sub n, es esto que tengo acá. Es la sumatoria de los B sub I desde igual a 1 a n, que es lo que estaba buscando ahí. ¿Estamos? Entonces, de esta forma mostré que, ¿qué cosa? Que sintácticamente, volvamos para atrás, las sumatorias distribuyen en los más que tengo entre paréntesis. Y después acá, cuando vean la demostración de esto, lo que ven es que puedo sacar un C de adentro, una constante de adentro de una sumatoria. O sea, todo lo que no dependa del índice de la sumatoria se puede sacar sintácticamente para afuera. ¿Estamos? Prosigamos. Bueno, otras definiciones importantes son big omega y big teta. Big omega corresponde a la cota inferior del tiempo de ejecución, ¿sí? Sean fdn y gdn funciones de los naturales en los reales. Se dice que fdn es big omega de gdn si solo si existen un c real positivo y un n0 natural, tal que fdn se puede acotar por debajo por c por gdn para todo n mayor o igual que 0. Y después tenemos la definición esta, big teta, ¿no? ¿Qué dice? Que fdn y gdn, funciones de los naturales en los reales. Fdn es big teta de gdn si fdn es del orden de gdn y fdn es de omega de gdn. ¿Qué quiere decir? En la práctica quiere decir esto. Big teta quiere decir que G es cota inferior y superior de fdn. ¿Esto de qué me sirve? La definición de Vigo en algún momento es un poco laxa, un poco blanda, porque dice, vos encontrás una cota por arriba de la función, pero que a nosotros muchas veces nos interesa encontrar la mejor cota, porque como vamos a utilizar esa función cota para describir la eficiencia del programa que estamos, del algoritmo que estamos desarrollando, nos interesa encontrar la cota más cerca. Entonces, si uno pudo de alguna forma garantizar que encontró la mejor cota, quiere decir que dio la mejor caracterización del algoritmo. Bueno, hagamos algunos ejercicios de manipulación para ver cómo funcionan estas cosas. Queremos mostrar que ese polinomio 3n al cuadrado más 2n más 5 es orden n al cuadrado. ¿Cuál es la motivación atrás de esto, de este tipo de ejercicios? Es que cuando nosotros encontremos en la práctica para un programa que su complejidad algorítmica es descrita por un polinomio, directamente nos vamos a poder quedar con una expresión más sencilla de ese polinomio. O sea, si encontramos que el tiempo de un algoritmo es descrito por este polinomio, 3n cuadrado más 2n más 5, directamente yo voy a decir el tiempo de ese programa es del orden de n al cuadrado. Está en la familia de las cuadráticas. Entonces volvemos a la tabla inicial del ordenamiento de las funciones. Entonces, lo que hay que hacer, de acuerdo a la definición de Vigo, es hallar un c real y un n0 natural, tal que podamos acotar el polinomio, 3n cuadrado más 2n más 5, con c por n al cuadrado para todos los n mayores o iguales que n0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hallar c y hay que hallar n0. ¿Cómo se hace? Vamos a usar la propiedad de que cuando tengo desigualdades puedo sumar en columnas. Entonces, la regla es muy sencilla. Consiste de acotar cada uno de los términos del polinomio por el coeficiente por el coeficiente de cada uno multiplicado por n al cuadrado. Entonces,
3n al cuadrado, que es el primer término del polinomio, se puede acotar con 3n al cuadrado, lo cual es razonable porque son iguales. Y ahora acá viene la magia. 2n se puede acotar con 2n al cuadrado. Entonces utilicé el n cuadrado que quiero utilizar acá como cota y este 2. ¿Sí? Como sabemos que n al cuadrado crece más rápido que n, esto es cierto. Eso lo demostramos hoy usando las reglas del L'Hopital, los límites, etcétera, etcétera. Y después 5 es menor o igual que 5n al cuadrado. Y vos me decís, epa, para 0 no vale. No, tenés razón, porque 5 no es menor o igual que 0, pero para 1 sí, porque 5 es menor o igual que 1, y para 2 tengo 2 al cuadrado 4 por 5, 20, vale. ¿Estamos? Entonces, si yo sumo en columna, acá tengo 3n cuadrado más 2n más 5, tengo el polinomio. ¿Estamos? 3n cuadrado más 2n más 5. Entonces, yo sé que el polinomio 3n cuadrado más 2n más 5 va a ser menor o igual que la suma de todas estas columnas, que serían 3n cuadrado más 2n cuadrado más 5n cuadrado, que es lo que yo tengo acá. Cuando yo veo esta expresión, digo, puedo sacar factor común n al cuadrado, que es lo que hicimos aquí. Entonces saqué factor común n al cuadrado y adelante, ¿qué me quedó? 3 más 2 más 5, que es 10. Entonces, ¿qué es lo que deduje? El polinomio, se me fue. El polinomio es menor o igual que 10n al cuadrado. Entonces, estoy cada vez más cerca de resolver esto. Yo quiero encontrar una constante por n al cuadrado que acote al polinomio para poder demostrar que el polinomio es del orden n al cuadrado. Entonces, la constante ya la tengo, es 10. Ahora lo que me falta es resolver la segunda parte del problema, que es hallar n0. Vamos, entonces acá tenemos la conclusión, una de las conclusiones. C es 10. Se me falta resolver la segunda parte, que es hallar el n0 a partir del cual 10n al cuadrado es mayor o igual que 3n cuadrado más 2n más 5. Eso se hace resolviendo esta inecuación. ¿Sí? Hice 10 menos 3, me quedó 7n al cuadrado, 2n está restando para este lado, menos 2n, menos 5 mayor o igual que 0. Bueno, esto se puede hacer de dos formas. Con Bhaskara, o sea, encontrar cuáles son los dos puntos donde la parábola esa corta el eje de las x, o directamente hoy en día lo hago con la calculadora científica, con el modo inecuación, y encuentro que esta inecuación vale cuando n es menor o igual a menos 5 séptimos y cuando n es mayor o igual que 1. De las dos soluciones, la de los negativos no me sirve porque estoy trabajando con el lado positivo de la gráfica. Entonces me quedo con esta de aquí. ¿Estamos? Entonces, el n0 de la definición de Bigot sería 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hallamos un c positivo, que era 10, tal que 10 por n al cuadrado acota el polinomio por arriba, y eso descubrimos que ocurre a partir de n0 igual a 1. Entonces demostramos que el polinomio 3n cuadrado más 2n más 5 es del orden de n al cuadrado. Este resultado se puede generalizar para cualquier polinomio. Entonces podemos mostrar que un polinomio en n de grado k es del orden de n a la k. ¿Cómo se demuestra? Con la misma técnica. Asumamos que, o supongamos que el polinomio es ck por n a la k más ck menos 1, estos son numeritos, ¿no? Ck menos 1 por n a la k menos 1, y así sucesivamente hasta c2 por n al cuadrado más c1 por n más c0. Lo que vamos a hacer va a ser acotar cada uno de estos términos con el valor absoluto de su coeficiente multiplicado por n a la k, que es lo que yo quiero encontrar como cota. Entonces, en el primer renglón, acotamos ck por n a la k por el valor absoluto de ck por n a la k. El segundo término lo acotamos de la misma forma. El segundo término es ck menos 1, c sub k menos 1 por n a la k menos 1. Lo acotamos por el valor absoluto de ck, de c sub k menos 1 por n a la k, y lo mismo con todos los demás. Ahí acotamos c1n por el valor absoluto de c1 por n a la k. Y c0, que está ya solito último,
lo acotamos por el valor absoluto de ese 0, ponerlo acá. Entonces, cuando yo sumo en columnas, del lado izquierdo me queda el polinomio, y del lado derecho tengo la sumatoria de igual a 0 hasta acá, del valor absoluto de SI por n a la k. Y ahí ya está. Saco factor común CK, que es lo que tengo acá, y de este lado me quedó la constante. ¿Estamos? Entonces, probé que, o mostré, que P de n es del orden de n a la k. Entonces, cada vez que veamos un polinomio, la receta para trabajar va a ser muy fácil. Voy a mirar y me voy a quedar con el término del polinomio que tiene el mayor exponente. Y ya está, ese es el orden del polinomio. Y sé que ese polinomio está en la familia de los polinomios de ese orden. Bueno, después tenemos un problema que es interesante. De alguna forma, que todavía no dijimos cómo lo vamos a hacer, tenemos el tiempo de solución de un problema descrito por una función lineal 200n, ese 200 no sabemos todavía de dónde sale. Quisiéramos determinar cuál es el tamaño n máximo de entrada para el cual el problema se puede resolver en un segundo. Esto es interesante para una aplicación crítica donde hay que tomar una decisión con un margen de tiempo bien estricto. Entonces, por ejemplo, si 200 sería la velocidad, ¿estamos? Si t de n es 200n, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para un tamaño de entrada 1, el programa tarda 200 microsegundos. Para un tamaño de entrada 2, el programa tardaría 200 por 2, 400 microsegundos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál será n tal que t de n de un segundo? Tenemos, para no mezclar las cosas, un segundo serían 10 a la 6 microsegundos. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación. Hay que resolver para que n 200n es igual a 10 a la 6. Entonces despejamos y n da 5000. Vamos, pasé el 200 dividiendo, me quedó que n es 10 a la 6 dividido 200, me da 5000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para un n igual a 5000, el programa va a tardar un segundo. Y a partir de allí va a tardar más de un segundo. Entonces, yo sabiendo cuál es la velocidad del programa, podría saber cuál es la carga máxima que soporta el programa para una restricción dada de tiempo. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a querer calcular el tiempo con esta notación. El tiempo de un algoritmo A para un tamaño de entrada n va a ser del orden de f de n de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente. Y lo vamos a leer. El orden del tiempo de ejecución de un algoritmo A ejecutado sobre una entrada de tamaño n es del orden de f de n. ¿Y cuándo va a ocurrir? Cuando el tiempo de corrida del peor caso del algoritmo, hacemos siempre un análisis pesimista, el análisis del peor caso del algoritmo puede ser agotado por arriba por la función f de n multiplicada por una constante, se me fue, por una constante a partir de un cierto tamaño de entrada en S. ¿Estamos? Entonces, resumidamente, tenemos que descubrir o probar eso, que t de a es menor o igual que c por f de n para todo n mayor o igual a ns. Es decir, que f es una cota superior del tiempo de a. Bueno, y después, el tiempo de un algoritmo de entrada n, el tiempo de un algoritmo A con tamaño de entrada n va a ser de big omega de f de n, cuando el tiempo de corrida del peor caso puede ser acotado por abajo por f de n. ¿Estamos? Entonces tenemos esta situación. Es decir, que f de n es una cota inferior del tiempo de a. O sea, siempre hacemos un análisis del peor caso. Bueno, y ahora empezamos a mirar código, ¿sí? Para estar en programación. Entonces, ¿cuáles son las reglas para calcular el tiempo de un algoritmo a partir de la estructura de su
código fuente. Vamos entonces, ahora es donde juntamos las dos materias. Tengo un algoritmo, escrito en Java, en Pascal, en C, en lo que fuera, y quiero dar una función de análisis matemático que describe su complejidad algorítmica. Entonces, me recontra fue esto. Lo primero es determinar el tamaño de la entrada del algoritmo, que por ahora le vamos a decir n. Después, si tenemos más de una entrada, le podemos decir n, m, t, no, t no, t chiquita, lo que ustedes quieran. Y el paso 2 consiste en aplicar las siguientes reglas en forma sistemática. El tiempo de una acción primitiva P es una constante. ¿Sí? Recuerden cuáles eran las acciones primitivas. Las acciones primitivas eran estas que dimos hoy temprano. Asignar un valor a una variable, invocar un método, realizar una operación aritmética, comparar dos números, indexar un arreglo, seguir una referencia de objeto y retornar de un método. Entonces, cada vez que nos encontremos con una de esas, le vamos a poner, la vamos a bautizar con tiempo C1, C2, C3, etc. Volvemos. Después, el tiempo de una secuencia de instrucciones, S1, la vamos a anotar S1, S2, S3, SK, es la suma de los tiempos de cada una de las instrucciones de esa secuencia, que podrían ser instrucciones simples o estructuradas. Estamos, un if then else es una instrucción estructurada. Después, ¿cuál es el tiempo de un if then else para tamaño n? Acá tenemos if b es la condición, then S1 es el cuerpo del then y S2 es el cuerpo del else. Lo primero que hay que hacer es ver cuánto tarda en evaluarse la condición, que podría ser algo sencillo como a es mayor o igual que 8, o invocar a una función que invoca otra función que invoca otra función. ¿Estamos? Y después acá es donde venimos y hacemos un análisis de peor caso. Entonces, hay que quedarse con el peor escenario entre el tiempo del then, que sería el tiempo de S1, y el tiempo de ejecución del else, que sería el tiempo de S2, y siempre en función del tamaño de la entrada. Cuando tengo un for, pensado en un for de Pascal, que realiza un número fijo de iteraciones, ¿sí? La cantidad de iteraciones de un bucle for es el límite superior del for menos el límite inferior más 1. Estamos, si tengo un for que va de i de a hasta b, la cantidad de vueltas que hace ese for es b menos a más 1. Eso debería haber quedado claro de RPA. Bueno, supongamos que la cantidad de vueltas del for es m, que eso yo lo determino mirando el código fuente. ¿Sí? Tomo el límite superior del for, le resto el límite inferior y le sumo 1. Esa es la cantidad de vueltas del for. Entonces, la cantidad de iteraciones que hace el for, el tiempo es la cantidad de iteraciones que hace el for, multiplicado por la complejidad del cuerpo del for. En un while, la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo que me cuesta computar la condición del while, el tiempo que me cuesta computar el cuerpo del while, y después tengo que ver cuántas iteraciones realiza el while. Entonces, suponiendo que yo soy un lector de código inteligente y puedo determinar cuántas iteraciones realiza el while, el tiempo exacto de un while sería la cantidad de iteraciones que realizó el while por el tiempo de la condición. En cada vuelta se ejecuta la condición y luego el tiempo sumado al tiempo del cuerpo. En cada vuelta se ejecuta el cuerpo. Y la última vuelta, yo lo que tendría es el chequeo de la condición y el cuerpo no se ejecuta. Bueno, este número de acá depende de la entrada particular que está ejecutando el while. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es un análisis de peor caso. Entonces, yo tengo que mirar el while y tengo que determinar cuál es el peor escenario para el while, para ese while. El peor escenario es aquel que produce la máxima cantidad de iteraciones para ese while. Cuando invocamos un procedimiento,
lo llamo con la instrucción call P, el tiempo asociado a ejecutar ese procedimiento es el tiempo asociado a ejecutar su cuerpo S. Y cuando llamo una función, también vale para un procedimiento que tiene parámetros actuales, lo primero que hay que hacer es resolver la computación o el tiempo asociado a la computación de calcular los parámetros actuales y luego ejecutar el cuerpo de la función. Por eso acá es que pongo un E. Este E sería una expresión compleja. Entonces, si X es el parámetro formal de la función, primero habría que determinar cuánto cuesta resolver el valor del parámetro actual, asignarlo en el parámetro formal. El tiempo podría no ser constante, dependiendo de la complejidad de la expresión E. Y después debería calcular cuánto me cuesta ejecutar el cuerpo de la función. Entonces, aplicando estas reglas en forma sistemática, vamos a ver que podemos dar una cota superior del tiempo de ejecución de un programa. Y ya estamos, ¿eh? A partir de acá nos podemos poner a trabajar. Entonces, finalmente, volvemos al código. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aplicar todo lo que dimos para poder dar una función de análisis 1 que caracterice la complejidad algorítmica de este código que tenemos acá. Bueno, ¿qué es este código? Es la búsqueda lineal en un arreglo de n enteros. Entonces, el método se llama lsearch, por lineal search, búsqueda lineal. Busca en un arreglo de enteros A, del cual fueron utilizadas las primeras n componentes, o sea, la dimensión del arreglo, y allí busca a x. Y lo que va a devolver es un int que va a ser el número de componente del arreglo A donde encontró a x y -1 si no lo encontró. Esto es un clásico ejercicio de IPO. Entonces, repasemos la lectura del código. Lo primero que hacemos es setear i en 0. O sea, vamos a ir recorriendo secuencialmente el arreglo. Después vamos a tener una bandera booleana, encontré en falso. Mientras i es menor que n y no encontré, si a de i, o sea, miro la primera vez la componente 0 y veo si es x. Si llega a ser, encontré es true y en la siguiente iteración se corta el while. Si no, lo que tengo que hacer es incrementar i. Entonces, en la siguiente vuelta miro a de 1, luego miro a de 2, a de 3, etc. hasta a de n-1, que es la última vuelta. Si por el camino me encontré a x, se cortó el while y salí y venimos acá a este if. Si nunca encontré y encontré, saldría en verdadero. Ahora, si x no estaba en el arreglo, el while mira todas las componentes y encontré sale en falso. El while corta por esta condición, porque i se hace igual a n, entonces n menor que n da falso, y salimos del while y venimos aquí. Entonces, lo siguiente que hace el algoritmo es, si lo encontró, y quedó con el valor de la componente, con el número de componente de la componente donde estaba x, y retorna ahí, y si no va a retornar -1. ¿Cuál es el análisis de peor caso acá? Bueno, el peor escenario es cuando el while hace todas las vueltas posibles que puede hacer. ¿Cuál es ese caso? El caso en que x no está en el arreglo. Entonces, lo primero que había que hacer era definir el tamaño de la entrada. Vamos a decir que el tamaño de la entrada es n, que es la cantidad de componentes del arreglo A. El peor escenario es cuando x no está en el arreglo. Y después vamos a empezar a poner constantes para todas las acciones primitivas. ¿Sí? Por ejemplo, la primera acción primitiva es asignarle a i igual a 0. Vamos a decir que el tiempo es c1. Asignarle a encontré un falso tiene un tiempo c2. Después vamos a decir que el while en el peor escenario realiza n iteraciones, o sea, mira las n componentes del arreglo. Y después tenemos el tiempo de la condición es el tiempo de hacer una comparación
El tiempo de hacer una negación lógica son una constante y otra constante, más el tiempo de hacer un AND. Son 3 constantes. Esas constantes las llamamos C3. Después, el tiempo del cuerpo es el tiempo de un if, que es el tiempo de evaluar la condición, que sería acceder a una componente del arreglo que tiene tiempo constante, acceder al valor de una variable que tiene tiempo constante, comparar dos valores que tiene tiempo constante, y el peor entre los dos escenarios, que es el then y el else. En el then tenemos tiempo constante, porque es asignar una variable, e incrementar un entero también tiene tiempo constante. ¿Sí? Esto es una instrucción de ensamblador. Entonces, acá tenemos 1 más 2 más 3 más 4, y el máximo 1 más 2 más 3 más 4 constantes. Eso sería una constante que lo llamamos C4, por poner un nombre cualquiera. Y después, en el if tenemos la misma situación. Tenemos el tiempo de la condición, que es evaluar el valor de una recuperar el valor de un booleano, que es constante, más el máximo entre el then y el else. El then tiene un tiempo constante, que es hacer un return, y el else también tiene un tiempo constante, que es hacer un return. Entonces eso es una constante. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es compilar todos o agrupar todos esos resultados intermedios en un polinomio. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Habíamos dicho que el tiempo de una secuencia era la suma de los tiempos. Lo que acá tengo, ¿sí? La secuencia es la forma fundamental de estructurar algoritmos. Tengo una secuencia formada por una sentencia, dos sentencias. La sentencia 3 sería esta, que es estructurada, y esta sería la sentencia 4, que también es estructurada. Entonces, C1 es el tiempo de la primera sentencia. Le sumo C2, que es el tiempo de la segunda sentencia. Le sumo todo esto, que sería el tiempo del while, ¿sí? Que es la cantidad de iteraciones multiplicado por el tiempo de la condición, que es C4, más el tiempo del cuerpo, que es C3, más el tiempo del cuerpo, que es C4, más una ejecución de la condición la última vez. Este es el tiempo del while que tenemos aquí. Acá tenemos el tiempo del while. Y después al final tenemos que sumar por separado el tiempo de este if. Entonces tenemos el tiempo de igual a 0, el tiempo de encontré igual a falso, el tiempo del while y el tiempo del último if. Y acá lo que tenemos es un polinomio en n, donde n está elevado a la 1. Entonces, por la propiedad que teníamos hoy, que decíamos que con un polinomio de orden n a la k, polinomio de orden k, podríamos decir que de orden de n a la k, como este polinomio está en orden 1, esto es de orden n, y ya está. ¿Estamos? Entonces el tiempo es lineal en el tamaño de la entrada. Eso sería nuestra conclusión. Por eso la búsqueda se llama lineal. Otra variante de LSearch se podría hacer no estructurado, ¿sí? Es un código que es un poquito más cortito. Tiene el mismo encabezado que antes y lo que hacemos es decir, para i igual a 0 hasta n menos 1, o sea, esto que está acá, si a de i es x, retorno i, y si no, si salí del for, retorno menos 1. Bien, este código es más compactito y tiene exactamente el mismo tiempo. El for hace n iteraciones. El if tiene una constante de evaluar su condición, porque es recuperar el valor a de i, recuperar x, compararlo, son 3 constantes, que las llamamos C1. Después el máximo entre el then y el else no tiene else, así que tiene un then nada más, es C2. Y el return final tiene un C3. El peor escenario es cuando el for no encuentra a x dentro del arreglo y realiza n iteraciones. Entonces tenemos n por C1 más C2 sería el tiempo del for, más C3 del último return. Fíjense que si uno se quisiera poner quisquilloso, dice este return en realidad no se ejecuta nunca. Entonces el tiempo podría ser C1 por n. El tiempo del for, ¿sí? En lugar de escribir esto. Pero esto es una cota superior, no es exactamente el tiempo. ¿Estamos? El método me sirve para encontrar una cota superior. Entonces esto es un polinomio en n que está, cuyo
exponente principal es 1. ¿Estamos? Entonces es de orden n. ¿Estamos? Este código es más eficiente que el otro porque hace menos comparaciones. A pesar de que los dos están en la misma familia de función. Su tiempo está en la misma familia que es n a la 1. Bueno, ahora viene uno más complicado. ¿Recuerdan en HIPPO la búsqueda binaria que me permitía buscar un elemento en un arreglo que estaba ordenado en forma creciente? Y uno en HIPPO quizás se planteó filosóficamente, ¿sí? ¿Para qué ver un algoritmo tan complicado que resuelve un caso particular de la búsqueda que ya me diste, que es la búsqueda lineal? Resuelve el caso particular en el cual el arreglo está ordenado de una forma que es más complicada y no entiendo cuál es la ventaja. Bueno, la ventaja la vamos a ver hoy. Repasemos cómo era la búsqueda lineal. A ver, vamos acá a este dibujito. Yo tenía un arreglo que estaba ordenado de menor a mayor, en forma ascendente. El arreglo empezaba en ini, que era inicialmente 0, y terminaba en fin, que era inicialmente n-1. O sea, teníamos n componentes. Entonces lo que hacíamos era calcular la componente del medio, que era ini más fin dividido 2, y mirar a ver si era x. Si era x habíamos terminado, y si no había que decidir de qué lado, cuál de los dos lados era el candidato para seguir buscando a x. Entonces, si x era más chiquito que a de medio, quería decir que x estaba en la primera mitad. Y si x era más grande que a de medio, x podría estar en la segunda mitad. Entonces, si suponemos que x es menor a de medio, lo que iba a ocurrir es que íbamos a reinicializar fin como medio menos 1 y en la segunda iteración lo que íbamos a hacer era buscar a x en la primera mitad del arreglo y vamos a calcular nuevamente el medio como inicio más fin dividido 2. Y esta situación la íbamos a seguir haciendo hasta que o bien encontrábamos a x en el medio del arreglo o el arreglo que nos quedaba era de tamaño 0 y decidíamos que no habíamos encontrado a x. Bueno, entonces eso se plasmaba en código de esta forma. Inicio era 0, bueno, tenemos, el método se llama bsearch por binary search, devuelve un entero que es el número de componentes donde encontramos a x o menos 1 si no lo encontramos. A es un arreglo de enteros que se asume ordenado en forma creciente, o sea de menor a mayor. N es la cantidad de componentes usadas y x es el dato que busco. Entonces inicialmente inicio es 0, fin es n-1. Mientras inicio es menor o igual que fin, o sea tengo un subarreglo donde mirar, calculo el medio del arreglo como inicio más fin dividido 2 y acá tomo la decisión de terminar o de seguir. Si a de medio es x, quiere decir que encontré a x en el medio, retorno medio. Si no, tengo que decidir en cuál de las dos mitades tengo que seguir buscando. Si a de medio llega a ser mayor que x, quiere decir que x es más chiquito que el medio, entonces x está del lado izquierdo. Entonces fin es igual a medio menos 1. Entonces la siguiente iteración busco en la mitad izquierda del arreglo. Y si no, quería decir que a de medio era menor que x si llego al else. Entonces inicio es medio más 1 porque x está del lado derecho del arreglo. Yo acá doy vueltas hasta que o bien encuentro a x en el medio del subarreglo donde estoy mirando o salgo porque no lo encontré e inicio se hizo mayor que fin, o sea, se cruzaron los índices. En ese caso, retorno menos 1. Entonces esta era la búsqueda binaria de HIPPO. ¿Cómo vamos de ahora? A ver. 1:23. Bueno, ¿cómo va a ser el análisis del tiempo de ejecución? De vuelta, tengo que determinar el tamaño de la entrada y tengo que determinar el peor escenario. Acá el tamaño de la entrada sería n, que es la cantidad de componentes del arreglo A que estoy usando. Y el peor escenario es cuando el while hace la máxima cantidad de vueltas posibles, que es cuando x no está en el arreglo. Entonces vamos a empezar a formalizar esas cosas. El tamaño de la entrada es n, que es la cantidad de componentes del arreglo A. El peor caso es cuando x no está en A. La parte fácil es esta. Estas dos instrucciones tienen tiempo constante. Asignar 0 a inicio es una constante, restarle 1 a n también es una constante, asignarlo en fin es una constante. Tengo tres constantes sumadas, le pongo C1. ¿Estamos? No tengo necesidad de tener un grano tan fino y poner un montón de constantes.
El tiempo de la condición es evaluar un operador relacional y acceder a dos variables. Tiempo constante, le vamos a decir C2. El tiempo del cuerpo es un montón de operaciones, pero vamos a ver que son todas constantes y que sumadas dan un tiempo constante. ¿Sí? Hacer ini más fin es una constante, dividir por 2 es otra constante, asignar a medio es otra. Acceder a de medio es una constante, compararlo con x es otra, hacer un return también. Hacer a de medio mayor que x son dos constantes, sacarle a medio 1 y asignarlo en fin es otra, y a sumarle 1 a medio y asignarlo en ini es otra constante. Entonces no importa por qué camino de control vengamos acá, terminamos siempre tomándonos un tiempo constante que en el peor escenario lo acotamos por una constante C3, no importa cuánto vale. Y después, el return habíamos dicho que tenía tiempo constante, ¿sí? Los return tienen tiempo constante, no importa cuál es el tiempo de un return. Entonces, la cosa hasta ahora parece fácil. TDN es C1 por la primera instrucción más el tiempo del while, que sería la cantidad K de iteraciones del while, por C2, que es el tiempo de la condición, más C3, que es el tiempo del cuerpo, más un C2 de la última vez que checó la condición y salgo, más C4 del return. ¿Estamos? Ahora parece fácil esto. Upa, volvamos. Ahí. Lo difícil que es definir K en función de n, y uno puede decir, y digo n, y no, porque no es n, porque ahí no estás aprendiendo nada. Vamos a tratar de caracterizar K en función de n. Entonces, leamos, ¿cómo estimar K en función de n? El peor caso es cuando x no está en A. Veamos cómo vamos descartando componentes del arreglo en función del número de iteración del while. Si tenemos n componentes, en cada iteración se descarta la componente del medio del arreglo, entonces de las n-1 componentes que falta revisar, solo se va a considerar la mitad. Entonces quedan n-1 sobre 2 componentes para la siguiente iteración y así sucesivamente. Vamos a ver esto dibujado. Entonces, en la primera iteración teníamos n componentes, donde el arreglo empieza en la componente 0, que se llamaba ini, y termina en la componente n-1, que se llama fin. Calculamos el medio del arreglo y decidimos que nos quedamos con la primera mitad, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la primera mitad? La primera mitad tiene los n que tenía, menos el medio, n-1, y después me quedo con la mitad, n-1 dividido 2. ¿Qué pasa en la segunda vuelta, en la segunda iteración? En la segunda iteración me quedé con la primera mitad. Entonces ahora fin es medio menos 1, inicio, medio menos 1 de la vuelta anterior, inicio es inicio y medio se calcula como inicio más fin dividido 2. En la siguiente vuelta supongamos, en la tercera, que me quedo con este cachito de acá. Este cachito de acá, ¿cuánto mide esta porción del arreglo? Mide esto de acá, ¿sí? ¿Cuánto mide la mitad de la mitad? Entonces, habíamos quedado que este subarreglo de acá medía n-1 dividido 2. Entonces ahora voy a aplicar el mismo razonamiento. Voy a tirar el medio y de lo que me queda lo voy a dividir por 2. Entonces estos son cuentas de fracciones. ¿Qué tengo que hacer para resolver esto? Acá tengo que sacar denominador común 2. Me queda n-1 menos 2 dividido 2. Si hago 2 por menos 1 me da menos 2. Hago 2 dividido 2 me da 4. Y acá arriba me queda n-1 menos 2. n-1 menos 2 queda n-3. Entonces, esta porción del arreglo mide n-3 dividido 4. Entonces, si vengo acá, lo que podemos hacer es plantear una tabla donde por cada iteración yo voy computando cuál es el tamaño del arreglo que me queda por revisar. Entonces, en la iteración 1 tengo n componentes por revisar. En la 2 vimos que teníamos n-1 dividido 2. En la 3 vimos que teníamos n-3 dividido 4. El resto de las cuentas las pueden hacer ustedes solos para corroborar que lo que yo escribí acá está bien. O sea, es una buena forma de ver si están entendiendo. Si las cuentas les salen, quiere decir que están entendiendo. En la vuelta 4 tendría un arreglo que mide n-7 dividido 8. En la vuelta 5 tendría un arreglo que mide n-15 dividido 16. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es inducir, mediante mi inteligencia de programador, cuál sería el tamaño del subarreglo que me queda por revisar en la vuelta K.
Entonces acá lo que tengo que hacer es detectar un patrón. Entonces acá lo que tengo que hacer es ver que en el denominador, por ejemplo, tengo 2, 4, 8, 16. Estos son potencias de 2. Esto es 2 a la 1, 4 es 2 a la 2, 8 es 2 a la 3 y 16 es 2 a la 4. Entonces, veo cuál es la relación entre este 2 y este 2. Este 2, esto es 2 a la 1, acá tengo un 2, acá tengo 2 a la 2 y acá tengo un 3, acá tengo 2 a la 3 y acá tengo un 4, acá tengo un 2 a la 4 y acá tengo un 5, entonces en general esto es 2 a la este número menos 1, ¿sí? Acá tengo 2 a la 4 y esto es 2 a la, y acá tengo un 5, entonces tengo 2 a la k menos 1. El número, acá tengo n entre paréntesis, tengo n en el numerador y resto siempre por un número que si yo me doy cuenta, ¿cuál es el patrón que descubro? 1 es 1 menos que 2, 3 es 1 menos que 4, 7 es 1 menos que 8, 15 es 1 menos que 16. Entonces el número que resto acá es 1 menos que el que tengo en el denominador. Entonces es n menos, entre paréntesis, el denominador, que es 2 a la k menos 1, menos 1. Entonces, ahora, yo ahí ya descubrí cuál es... esto, para hacerlo bien, habría que hacer una prueba por inducción completa, que no la vamos a hacer. Yo ahí descubrí cuál es el tamaño del subarreglo que me queda en la vuelta k. Entonces, en la última vuelta, yo esta información la puedo hacer para despejar cuál es k, el número de iteraciones. Pensemos en la última vuelta. En la última vuelta es cuando inicio es igual a fin, o sea que el arreglo mide 1. ¿Estamos? Entonces, en la última vuelta del peor escenario, el arreglo mide 1. Entonces, toda esta expresión de acá tiene que ser igual a 1, que es la cantidad de componentes por revisar. ¿Estamos? Entonces lo tenemos acá. Entonces vimos que en la iteración k, la cantidad de componentes que quedan por revisar es este número. Como x no está en el arreglo A, en la última iteración completa que realiza el while, queda una componente del arreglo por revisar. Entonces, toda esta expresión de acá es igual a 1. Y a partir de acá son cuentitas, ¿sí? Tengo que despejar k. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos miembros de la ecuación por 2 a la k menos 1, o operativamente paso este 2 a la k menos 1 para acá arriba. Me queda esto. Me saco de encima los paréntesis, así que me queda menos 2 a la k menos 1 y menos con menos se hace más. Y me queda esto de acá, n menos 2 a la k menos 1 más 1 igual al 2 a la k menos 1 que tenía de este lado. Me quedo con todo lo que tiene k del lado derecho. Entonces este valor que este sumando que tengo acá lo paso para el otro lado con el signo cambiado. Me queda n más 1 por este más 1 de acá, igual a 2 a la k menos 1 más 2 a la k menos 1. Esto es 2 veces 2 a la k menos 1, o sea que es 2 a la k, y me queda que n más 1 es 2 a la k. Y ahí despejo que k es el logaritmo base 2 de n más 1. Entonces, volvamos para atrás. ¿Qué teníamos? Que t de n era c1 más k, el número de iteraciones, por c2 más c3 más c2 más c4. Y ahora yo sé cuánto vale k. K vale el logaritmo base 2 de n más 1. Entonces tengo que el tiempo es esto. La regla del máximo dice que te tenés que quedar con el máximo de los términos. El máximo de los términos es este, el logaritmo base 2 de n más 1 salvo constante. Las constantes se pueden tirar. Entonces me queda que esto es del orden del logaritmo de n más 1. Se puede demostrar que el logaritmo de n más 1 es del orden del logaritmo, porque el logaritmo de n más 1 es menor o igual que el logaritmo de 2n. El logaritmo de 2n es el logaritmo de 2 más el logaritmo de n. El logaritmo de 2 es un término que se puede tirar. ¿Estamos? Entonces nos quedaría que el tiempo de la búsqueda dicotómica es del orden del logaritmo. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque muchas veces el alumno no entiende, o el estudiante, no entiende qué quiere decir eso. Volvamos de vuelta a la tabla que nos describía los tiempos de corrida. La búsqueda lineal para un arreglo que mide 70 tiene que hacer 70 pasos. ¿Sí?
o del orden de 70 pasos. Podría ser 3 por 70, 210. Sin embargo, el logarítmico, fíjense, para un arreglo de 70 hace 6 pasos. O sea, la búsqueda binaria para buscar en un arreglo de 70 componentes tiene que hacer 6 pasos, o 7 en el peor escenario. En un arreglo de 100 sigue haciendo 6 pasos. En un arreglo de 2000 componentes hace 10 pasos. En un arreglo de 10.000 componentes hace solamente 13 pasos. ¿Estamos? Entonces es muy, 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 muy eficiente. Bueno, ¿qué pasa con los métodos de ordenamiento? En HIPPO dieron los métodos de ordenamiento multipasada, que eran, los multipasada eran el burbuja, el de selección y el de inserción. Y después tenían el quicksort, tenían el merge sort. En este curso le vamos a analizar el tiempo a todos. Hoy vamos a empezar por uno más sencillo, que es el de selección. Vamos a ver la hora, 1:35. Entonces, repasemos cómo era el ordenamiento por selección. El ordenamiento por selección lo que hacía es, en cada pasada, ordenaba un arreglo de menor a mayor en forma ascendente, un arreglo de n componentes. Entonces hace n-1 pasadas y en cada pasada busca cuál es el menor del arreglo para esa posición. Entonces toma el primer elemento y busca el menor del arreglo y lo intercambia con la primera componente. Entonces busca el menor, encontró el 1 y lo intercambia con el 3. El intercambio se hace en 3 sentencias de orden 1, ¿sí? ¿Se acuerdan en RPA cómo invertir, hacer un swap de dos valores de variables? Tenía que salvar la primera, pisar la primera con la segunda y en la segunda asignaba el valor que había salvado en una variable temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando después de hacer ese swap, en la primera componente tengo el menor valor del arreglo. Entonces me falta ordenar el resto. Entonces, ¿qué hago? Hago una pasada en un arreglo que mide n-1 y busco el menor. En este caso sería el 2 y lo intercambio con el 5. En la tercera pasada, la primera porción del arreglo está ordenada y tengo que buscar cuál es el mínimo del resto del arreglo. Encuentro el 3 y lo intercambio con el 5. Entonces, cuando arranco la pasada 4, ya tengo 3 elementos ordenados y tengo que buscar el mínimo del resto del arreglo. Encuentro el 4, lo intercambio con el 5 y cuando termino, las primeras 4 componentes del arreglo están ordenadas y la última queda ordenada de regalo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un mínimo? Pensemos en RPA, tengo que recorrer secuencialmente el arreglo, tener un candidato a mínimo que la primera vez es la primera componente y cada vez que encuentro una componente que es mejor, actualizo el mínimo y si no, no lo actualizo. Bueno, eso es lo que hace este código. El método se llama selection sort, no devuelve nada, recibe un arreglo A de enteros de n componentes. Entonces tengo que hacer n-1 vueltas, porque acuérdense que la última componente venía ordenada de regalo, n-1 vueltas, o sea, con i igual a 0 hasta i menor que n-1, o sea, i se mueve entre 0 y n-2. Tengo que hallar k tal que a sub k sea el mínimo del subarreglo que empieza en a sub i y termina en a sub n-1. Mi candidato es la posición i, k es la posición candidata para el mínimo. Y tengo que empezar a mirar el subarreglo. O sea, empiezo a mirar desde a sub i más 1, porque a sub i ya lo tengo como candidato para el mínimo. Y miro hasta n-1. Estamos hasta donde se termina el arreglo. Y por cada componente me fijo que si a de j es mejor que a de k que tengo hasta ese momento, actualizo k. Cuando salgo de este for, hago el intercambio entre a de i con a de k, como aprendimos en RPA. Fíjense que acá no hay pasaje de parámetros por referencia. Lo que está pasado por referencia es el arreglo, entonces se puede modificar. ¿Estamos? Ese swap no muestro el código, son 3 sentencias de orden 1. ¿Estamos? Constantes. Bueno, entonces, ¿cómo sería el análisis de esto en forma intuitiva? El tamaño de la entrada es n, que es la cantidad de componentes del arreglo. Peor escenario no hay, porque la cantidad de vueltas son fijas. Este for hace un número fijo de vueltas y este también.
sea que no hay peor escenario, hay un único escenario. Entonces tenemos n-1 iteraciones de este for. Esta asignación de acá tiene tiempo constante. Este bucle, ¿cuántas vueltas hace? En el peor escenario hace n-1 iteraciones. Estamos en el peor escenario, estamos haciendo un análisis de peor caso, ¿no? Calculando exactamente cuántas iteraciones hace. Es un análisis más intuitivo. Este if tiene en el peor escenario, actualiza en cada vuelta. ¿Estamos? Entonces, tiene que recuperar dos valores del arreglo, esos son dos constantes, y compararlos son otra, y después ejecutar esta asignación que es otra constante más. Son la suma de cuatro constantes, en forma muy compacta lo bautizamos como C2. Y este swap es el tiempo de invocar a un procedimiento, el procedimiento tiene tres sentencias constantes, y después tiene que volver del procedimiento. Es una constante que llamamos C3. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el tiempo de esto? El tiempo de un for era la cantidad de vueltas del for multiplicado por el tiempo del cuerpo. Es n-1 vueltas del for por el tiempo del cuerpo del for externo. ¿Eso es igual a qué? Al n-1 que teníamos por el tiempo del cuerpo del for. El tiempo del cuerpo del for es C1 más el tiempo del for 2, cuyo tiempo está desguazado en las n-1 iteraciones del for 2 por el tiempo de su cuerpo, más este C3 del swap. ¿Cuál dijimos que era el tiempo del cuerpo del for 2? C2. Entonces nos queda anotado que aquí tenemos n-1 de la cantidad de vueltas del for externo. C1, entre paréntesis todo esto, C1 de esta asignación, más n-1, que es el peor escenario para las vueltas del for 2, por C2, que es el tiempo del cuerpo del for 2, más C3, que es el swap. Y después acá lo único que hay que hacer es cuentitas. ¿Sí? Hago distributiva. Esperen, que se me chispoteó. Hago distributiva y me queda n1 por C1, n1 C1. n-1 por C1, n-1 C1. n-1 por n-1 por C2 me queda n-1 al cuadrado por C2. Y después n-1 por C3 me queda n-1 por C3. Lo que puedo hacer es sacar factor común, n-1 y n-1, me queda C1 más C3 por n-1. Y este término de acá lo dejamos como está. Me queda n-1 al cuadrado por C2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un polinomio en n-1 o en n, donde el el exponente más grande es 2. Entonces, esto se puede acotar por un polinomio con una constante C5 por n-1 al cuadrado. ¿Sí? Es el teorema que demostramos hoy temprano. Y este polinomio, si yo lo distribuyo, o sea, saco todas las cuentas y aplico la distributiva, por cuadrado de binomio me va a quedar cuadrado de binomio, ¿se acuerdan? En la escuela a más b al cuadrado era a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Estamos? Aplico todas esas reglas que aprendí en la escuela y me va a quedar un polinomio en n al cuadrado. Y ese se puede acotar por una constante por n al cuadrado. Entonces el tiempo del algoritmo es del orden de n al cuadrado. Si volvemos a la tabla, vamos a ver que n al cuadrado tiene un crecimiento importante. Entonces, ordenar un arreglo de tamaño 100 me cuesta del orden de 10.000 pasos. Ordenar un arreglo de tamaño 200 me cuesta del orden de 40.000 pasos. Y después, bueno, eso nos lleva a la misma discusión de por qué estaba la búsqueda binaria, nos va a llevar a la discusión de por qué estaba merge sort, que parecía muy, muy interesante, pero en HIPPO no te terminaba de cerrar. ¿Para qué toda esta complicación con algo que yo puedo resolver con dos for anidados? Bueno, mañana, la próxima clase, vamos a ver que el merge sort tiene un tiempo proporcional a n log n, cuando n es el tamaño del arreglo. Entonces, mientras la inserción toma 40.000 pasos, el merge sort te toma 40.000 pasos por un arreglo de tamaño 200, el merge sort toma del orden de 1.500 y pico. ¿Estamos? Entonces es muchísimo, muchísimo más eficiente. Por eso lo vamos a hacer cuando analicemos tiempo de ejecución de
Algoritmos recursivos. Bueno, este análisis que hicimos está bueno, pero a ver cómo vamos de tiempo. 1:44. Este análisis que hicimos está bueno, pero tiene una simplificación muy grande, que es esto de acá. Estábamos acotando el tiempo de este for por n-1, y en realidad lo que estamos viendo, si vemos la traza, es que ese for interno la primera vez hace n-1 vueltas, pero la segunda vez hace n-2, después n-3 vueltas, n-4, y así hasta que hace 4, 3, 2, 1 vuelta. Entonces, en realidad, quisiéramos saber si no hicimos una simplificación muy grande en nuestro análisis. ¿Qué pasa si hago una simplificación, hago un cálculo del tiempo con más precisión? Entonces nos vamos a meter en un lío de cuentas para y ver a qué conclusión llegamos. Entonces, sea n la cantidad de componentes del arreglo A, acá vemos que el bucle for externo hace n-1 iteraciones que van a ser desiguales. ¿Cómo llego a este n-1? Es el límite superior, que era n-2, ¿sí? n-2 menos 0 más 1. ¿Da? ¿Se acuerdan? Repasemos. El tiempo de un for es límite superior menos límite inferior más 1, ¿sí? For i igual a tu b, es la cantidad de vueltas es b menos a más 1. Entonces acá, en la última vuelta i toma el valor n-2. En la primera da 0, toma 0. Entonces n-2 menos 0, n-2 más 1, n-1. Entonces el for externo hace n-1 iteraciones. Esto tomaba tiempo C1, el if tenía tiempo C2, ya discutimos hoy temprano por qué era, y deberíamos ver cuántas vueltas hace exactamente el for interno. Bueno, la cantidad de vueltas del for interno depende del valor de i. ¿Estamos? Entonces, la cantidad de vueltas es el límite superior, el índice j, el máximo valor que toma j es n-1, ¿sí? Mirando esto, el valor más grande que toma j es n-1. El límite inferior es i más 1, entonces la regla es límite superior menos límite inferior más 1. Límite superior es n-1 menos límite inferior, que es i más 1, más 1. Esto, si saco las cuentas, da... Este i se hace esto que tenemos acá abajo. ¿Bien? n-1 menos i más 1. No, acá está exactamente lo mismo. Después vamos a ver cuánto da eso. Entonces, el tiempo es la sumatoria de i igual a 0 hasta n-2, que son los valores que va tomando i en el for externo. Después tenemos C1 de esta asignación, más la cantidad de vueltas del for interno, que es n-1 menos i más 1 más 1, todo por C2, que es el tiempo del cuerpo del for interno, más el C3, que es el tiempo del swap. Una vez que yo tengo esta cuenta, listo, me dedico a hacer cuentas, me olvido del código. Estamos, ya caractericé el tiempo de ejecución del código con una fórmula y me tengo que dedicar a hacer cuentas, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? Esto es muy tedioso. Hay programas que hacen estas cuentas en forma automatizada, como Maple, MATLAB. Eso es una buena práctica. Si les gusta la matemática, ponerse a aprender esos programas. Esto está hecho a mano. Entonces, reescribí acá la fórmula que tenía en la otra hoja. El tiempo de n, dependiendo de n, es la sumatoria de igual a 0 a n-2, de C1 más n-1 menos i más 1, entre paréntesis, más 1, todo por C2, más 3, más C3. Habíamos dado hoy temprano, volvamos para atrás, una propiedad que demostramos, esta, que decía que si las sumatorias distribuían en los más. Entonces vamos a aplicar eso.
Entonces, los más principales son dos, este y este. Esto acá está entre paréntesis. Entonces distribuyo esta sumatoria en esos más. Entonces me queda la sumatoria de igual a 0 a n-2 de C1. La sumatoria de todo lo que está acá en el medio, que habíamos dicho también que podíamos sacar factor común C2. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Acá. Yo si tengo una constante que no depende de I, lo puedo sacar afuera de la sumatoria como factor común. Y me queda esto. Entonces volvemos nuevamente. Y lo que hice es distribuir, y este C2 que tenía acá lo saqué factor común. Entonces me queda C2 por la sumatoria de igual a 0 a n-2 de... Y acá operé, ¿sí? Me queda, saquen las cuentas despacito ustedes, les va a dar n menos i menos 1. ¿Sí? Me queda n menos i, este menos 1 se simplifica con este 1 positivo y me queda este 1 de acá como menos. Me queda ahí, queda negativo. Y después tengo C3 ahí solito y me queda la sumatoria de igual a 0 a n-2 de C3. Bueno, ¿esto cuánto da? Esto es la primera parte, esta es la fácil y esta también. C1 más C1 más C1 más C1 más C1, ¿cuántas veces? Bueno, n-2 menos 0 más 1. Esto da n-2 menos 0 más 1 me da n-1. O sea que el valor de esto de aquí es C1 por n-1. De este lado tenemos exactamente el mismo razonamiento. El C3, ¿cuántas veces? n-2 menos 0 más 1. ¿Sí? La misma regla que aplicábamos para calcular cuántas vueltas hacía un for. Se me queda C3 por n-1. La complicada es esta, el término del medio. ¿Estamos? Que es C2 por la sumatoria de igual a 0 n-2 de n menos i menos 1. Así que esto lo analizamos en la otra hoja. Y después compilamos todos los resultados. Entonces quiero ver cuánto da esto. La sumatoria de igual a 0 a n-2 de n menos 1 menos i menos 1. Entonces esto, si yo expando la sumatoria, o sea, escribo todos los términos, veo que i toma la primera vez el valor 0, entonces me queda n menos 0 menos 1, sería n menos 1. Después en la siguiente vuelta i toma el valor 1, me queda n menos 1 menos 1, sería n menos 2. Después cuando i toma el valor 2, esto sería n menos 2 menos 1, n menos 3, y así sucesivamente hasta la última vuelta que tendría n i igual a n menos 2, o sea, me queda n menos n menos 2 menos 1, esto es n con n se va, menos 2 se hace 2 positivo, menos 1, 1. Entonces esto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n menos 3 más n menos 1 más n menos 1 es esta suma. Y igual a 1, la sumatoria de los i desde igual a 1 hasta n menos 1, no n como decía hoy en la propiedad que dimos. Acá, esta es la sumatoria de igual a 1 de los i, la sumatoria de los i desde igual a 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Pero ahora en la de allá dice n menos 1, o sea que acá habría que cambiar donde dice n por n menos 1, o sea me queda un n menos 1 ahí, n menos 1 más 1 me queda n y 2 dividido. Entonces me da esto, n por n menos 1 sobre 2. Entonces, fíjense qué expresión linda que nos quedó para esto que no sabíamos cuánto daba. Entonces, volvemos para atrás, teníamos que armar esto, teníamos que t de n era igual a esto, ahora ya sabemos cuánto da esta cuenta, así que reemplazamos. Y nos queda que t de n es c1 por n menos 1 más c2 por... Teníamos esto de acá y más esto, entonces esto ya sabemos cuánto da porque lo probamos acá arriba. Me queda c1 por n menos 1 más c2 por n menos 1 sobre 2 más c3 por n menos 1. Y acá esto, si distribuimos, nos va a quedar un polinomio en n al cuadrado, que es el término principal del polinomio. Entonces, por la regla de hoy temprano, descubrimos que nos dio exactamente lo mismo. ¿Sí? Parece tiempo perdido, pero aprendimos dos cosas. Aprendimos que podemos afinar el lápiz y estudiar cuál es precisamente el tiempo de los bucles utilizando las propiedades de álgebra de sumatorias.
¿Estamos? Y este tiempo es el tiempo exacto del algoritmo. Hoy dijimos n cuadrado, pero n cuadrado es una cota superior de esto, pero este es el tiempo exacto del algoritmo. ¿Estamos? Bueno, y terminamos. Entonces, lo que deberían hacer es leer el capítulo 4 de cualquiera de los dos libros. ¿Estamos? Bueno, señores, nos vemos la próxima.